Saludos y bienvenidos a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y como cada lunes queremos mirar la historia, mirar las escrituras y aprender de esta verdad espiritual, y como aquí compartimos, como a través de esta página Universidad Cristo, que aquí estamos en Facebook, aquí estamos en YouTube, compartimos la venida de Cristo, una verdad espiritual cumplida, y cada lunes estamos mirando temas, conceptos para seguir incrementando, seguir creciendo en nuestra comprensión de esta verdad espiritual, cómo a través de la historia se ha manifestado, se ha cumplido, y cómo en nuestro presente necesitamos reconocerla para que en lo que nos resta de vida seamos partícipes de esa experiencia de lo que se llama a través de las escrituras, los evangelios, Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis, la parusía, la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, o la segunda venida de Cristo. La venida, refiriéndose a lo que sucede dentro del ser humano, que lo cambia todo en un abrir y cerrar de este ojo, de la mente, de nuestra conciencia, al comprender una verdad espiritual, una verdad de la vida natural. Entonces hoy vamos a estar mirando esta verdad a través del libro de Apocalipsis. Tenemos un versículo que vamos a leer y vamos entonces también a estar mirando otros versículos. Vamos a mirar la historia, porque si vamos a hablar del evangelio eterno, entonces vamos a procurar conocer el origen de esta verdad espiritual y cómo a través de naciones, a través de pueblos, se ha conocido y se ha vivido hasta nuestro presente. Tengo aquí un poco de literatura que ya he utilizado en otros videos. Tengo la Biblia en mano, tengo las notas y acá otras notas, y espero que en este video sea un poco más como decir, estamos juntos entrando a un salón de clase donde juntos vamos a aprender y donde juntos vamos a continuar motivándonos por el fin de conocer la verdad, de conocer más y entender mejor esta vida, esta hermosa vida presente, y así entender mejor la realidad de lo que estamos viviendo hoy, por qué el mundo está como está. Así que vamos a comenzar. Estamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos aquí esta mención del evangelio
eterno en el libro de Apocalipsis, como decir, un libro que está lleno de símbolos. Y por ser el tema Apocalipsis, ¿ves? La revelación de Cristo. Entonces, miremos lo que este versículo es, como decir, mirarlo en un contexto histórico. Para muchos, el Apocalipsis lo miran de una forma más con lentes hacia el futuro, con una interpretación profética o como se le llama escatológica, que el Apocalipsis comparte eventos que están pronto a suceder. Pero aquí y a través de este canal Universidad Cristo, compartimos el libro de Apocalipsis. Necesitamos verlo, como decir, comprenderlo, como que tenemos que mirar hacia la historia. Tenemos que mirar hacia la serie de eventos, experiencias y sucesos que la iglesia del primer siglo experimentaron a través de su vida. Y por eso tenemos esta librería de 27 libros que llamamos Nuevo Testamento, donde vemos cómo nos describen de múltiples formas con el fin de elevar la conciencia del ser humano para que entienda cómo vivir una vida sobrenatural por esta verdad eterna, por este evangelio eterno, por esta revelación de Cristo dentro del ser humano. Y por eso entonces, mirando Apocalipsis de una forma cómo se cumplió a través de la iglesia del primer siglo, para entonces comprender en contexto estos versículos. Por ejemplo, cuando uno mira en el mismo capítulo 14 de Apocalipsis, menciona este gran número de los 144,000. ¿Y cuántos estudios, cuántas personas no dicen los 144,000 son tales y tales personas? Hasta en el presente occidental hay denominaciones de religiones que se consideran ellos exclusivamente los 144,000. Pero si nosotros en nuestro presente tomamos unos minutos y procuramos mirar a la historia y conocer como literatura, y por eso cuando hablamos de la importancia de leer esta literatura literalmente, y me refiero a literalmente, no refiriéndome a que esto hay que leerlo literal con el sentido de que esto son historias verdaderas que sucedieron históricamente en nuestro pasado, así exactamente como aquí lo dice. No. Sino literalmente me refiero a entender el género de literatura que estamos leyendo. Y este género de literatura espiritual es simbólica, es figurativa, es metafórica. Y por eso el libro de Apocalipsis contiene tantos símbolos, tantas imágenes que ilustran verdades de la vida, verdades históricas, pero utiliza imágenes para compartir lo que sucedió a través de personas, de ciudadanos, de pueblos, de naciones, a través de la historia y en especial a través de la iglesia del primer siglo.
Y este número de los 144,000, a través de una literatura poética, simbólica, es un número representativo, donde este número representativo representa, como decir, al grupo de personas o a la multitud de personas que desde el ministerio de la vida de Jesús el Cristo, Yeshua en el primer siglo, personas que fueron sus mentes, corazones, fueron transformados a través de este evangelio eterno. Fueron personas que murieron a su ser egoísta, a su conciencia carnal, a lo que la Biblia llama la naturaleza humana pecaminosa, y revivieron, fueron vivificados por el entendimiento y comprensión de este evangelio eterno, que vino a dar a luz dentro de esta iglesia del primer siglo ese nuevo espíritu, sentir, motivación, esa nueva voluntad que los impulsó a ser esos, como nos dicen las Escrituras, a esa nueva Jerusalén, a esa novia vestida de lino fino, como Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 nos describe, y describe que el lino fino de más alta calidad representa las buenas y justas obras del pueblo santo de Dios. Entonces, por eso este número simbólico, 144,000. Y por eso Apocalipsis, la revelación de Cristo, necesitamos mirarlo, que nos habla tanto del ministerio vida de Jesús, su partida, pero también esa iglesia que estaba siendo formada. Lo que vemos a través del libro de los Hechos, lo que vemos a través y la vida y experiencia de Pablo, sus cartas, Santiago, Pedro, y vemos todo lo que sucedió y vemos las experiencias tanto entre sus compatriotas, sus conflictos, sus persecuciones, y también los conflictos hasta el punto culminante de la guerra entre romanos y judíos que querían un reino natural y físico. Y necesitamos entonces ver con la mente, comprender la verdad de este evangelio eterno, para así tener esta distinción en nuestro presente. Para muchos, Dios, el evangelio eterno, lo viven, lo entienden y lo conocen solamente a través de las historias que contenemos en la Biblia, y solamente a través de cómo desde que nacieron entendieron y se les enseñaron las historias de la Biblia. Aquí tengo el Tanakh, y el Tanakh viene a ser lo que nosotros llamaríamos el Viejo Testamento, las historias del pueblo judeo hebreo. Y para muchos de nosotros, como en mi caso, que yo nací, fui criado, como decimos, en el Evangelio, fui formalizado basado a estas historias. Y lo que conocía del Evangelio eterno era lo que de Génesis a Apocalipsis, mi tradición, mi religión, a lo que yo llamo judeo-romana cristiana, me enseñó, me condicionó a creer. Y a creer que todas estas historias fueron históricas y verdaderas. Y así la interpretación del Evangelio, de Dios, de la salvación
y de todos estos conceptos espirituales que hasta el día de hoy se hablan, se viven y se creen. Pero en el caso mío, y por eso esta página, esta motivación y este compartir semana tras semana para conocer sobre la venida de Cristo, esta verdad espiritual, y como en este video de hoy, el tema, el Evangelio eterno, pues entonces vamos a conocer el origen espiritual de esta verdad que llamamos Evangelio. Y vamos a verlo espiritualmente y ver cómo comparte una misma esencia desde su origen. Y el origen de esta verdad eterna no es la literatura judeo-hebrea. Y aquí vamos a ver una verdad significativa. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, no sé si te has preguntado, ¿por qué el pueblo judío vive bien diferente a como los cristianos viven? ¿Por qué ellos creen unas cosas totalmente diferentes a como los cristianos creen? Y los cristianos, basado a su fe y a su interpretación de las historias de los judeo-hebreos, le imponen definiciones a las historias del pueblo judeo-hebreo que el pueblo judeo-hebreo no contiene ni comparten. Y por eso el pueblo cristiano, a través de sus creencias y fe, pues interpretan la historia y dicen, bueno, como ellos son el pueblo escogido de Dios, Dios tiene un pacto especial con ellos y nos dice que a los que los bendigan serán bendecidos, o por eso nosotros, Dios hará. Pero somos ignorantes en esa forma de pensar del origen de esta literatura y de las enseñanzas del pueblo judeo-hebreo, que si conociéramos mejor de lo que sus historias representan, simbolizan, entonces pudiéramos conocer el por qué en nuestro presente esta nación globalmente, mundialmente, ha sido tan empoderada. Conociendo el Evangelio eterno, como leímos Apocalipsis 14:6, nos enseñará a entender mejor la historia y a entender mejor nuestro presente y ver cómo a través de las religiones, a través de las tradiciones, seres humanos le han dado interpretaciones a conceptos, a principios, a ideas que no se originaron con ellos, que se originaron con otras naciones, pueblos, lenguas, y que hasta el día de hoy las practican. Y en este video, y como en los videos, cuando hablo, no hablo como para decir que aquí es donde viene la fricción a través de las religiones. ¿Ves? La religión siempre dice, yo tengo la verdad y ustedes están mal. Y ahí crea la fricción entre seres humanos. Sino, como siempre comparto, el fin es conocer la verdad de principios espirituales y conocer cómo a través de la historia los conceptos, temas como este tema, el Evangelio eterno, la buena noticia, esta verdad espiritual, la revelación de Cristo, el Apocalipsis, que es la revelación de Cristo, la comprensión de una verdad espiritual que vemos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento.
todos los conceptos que tenemos en esta literatura, su origen viene del Oriente. Y esto yo sé que es chocante, pero necesario de conocer. Recuerdo cuando yo fui confrontado muchos años atrás por ciertas verdades de la historia y lo retante que fue. Pero con el fin de conocer la verdad, entonces uno prosigue hacia el blanco, hacia la meta, para conocer, para crecer, para entender, para mejorar en su presente la calidad de vida que uno vive y lo que le resta. Entonces vamos a mirar el origen de estos conceptos del Evangelio eterno. Inclusive cuando miramos Efesios, pero voy a utilizar Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 28. Colosenses 1, 26 al 28. Préstale atención a lo que Pablo dice. Y quiero saludar a todas las personas, a cada una de las personas que están tomando tiempo y participación. Si tienes un comentario, quieres hacer una pregunta, siéntete libre, con el fin de la motivación y con el fin del crecimiento mutuo. Así que Uciel, bendecido hermanos Luis Manuel, y a cada una de las personas que están conectándose. Entonces, cuando miramos a Colosenses capítulo 1, escucha lo que versículo 26, 27 y 28 nos dice. Dice el 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pablo está diciendo esta buena noticia, ¿ves? Este mensaje se mantuvo secreto, un misterio, se mantuvo oculto. ¿Y a qué se refiere? A algo que era desconocido. ¿A quiénes? Al pueblo. ¿A quiénes? A los judeohebreos, a quienes Jesús vino con el Evangelio eterno en el primer siglo. Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Versículo 27 dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y esto es vital tener en mente. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque cuando miramos a la historia, ¿ves? Cuando entendemos para quién estas historias fueron, quiénes las crearon, quiénes fueron los escribas que compilaron estas historias. Y por eso en estas historias hay un pueblo escogido. ¿Y quiénes son el pueblo escogido en estas historias? Pues sabemos quiénes son el pueblo escogido. Y por eso las otras naciones no eran partícipes de las historias, porque estas historias fueron diseñadas para excluir, para separar a una nación que iba en proceso de formalización, y a través de sus ideas, a través de sus nuevas definiciones, estaban definiendo sus valores, sus propósitos, sus objetivos a través de sus historias. Y por eso necesitamos conocer la historia de literatura inspirada por Dios. El origen, el oriente. Y aquí vemos una nueva interpretación. Por eso vemos su génesis, sus comienzos y nuevas historias.
de este pueblo. Y necesitamos, y comparto todo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo por qué Pablo está diciendo que este misterio, esta verdad eterna, había sido oculta. Porque había obtenido Pablo una revelación que sobrepasaba y sobresalía de los principios, ideas, conceptos que según la literatura y según lo que conocemos de Pablo, él como fariseo celoso de sus tradiciones, ve estas ideas y principios lo habían formalizado a él como un celoso de su tradición, que ahora había conocido un misterio. ¿Ves? Algo se le había revelado dentro de él, y como en Gálatas dice, como en Efesios dice, ¿ves? Que era la revelación que él tuvo, este evangelio eterno, Cristo, el Espíritu de Dios que vivifica al ser humano, algo y un concepto, ideas diferentes a las de su tradición. Y cuando miramos el origen de estas ideas, vemos en el Bhagavad Gita, como he mencionado, el canto del Señor, donde podemos ver en síntesis el mensaje de este evangelio eterno a través del oriente, por ser una enseñanza espiritual. A través de mi página aquí en Universidad Cristo, yo comparto la vida de Jesús, Yeshua, este judío del primer siglo, de una forma totalmente diferente a como la tradición de fe judeo-romana cristiana interpreta, ¿ves?, a Jesús, sino que aquí compartimos la historicidad de Jesús como un judío del primer siglo. Y como aquí en las notas tengo, Jesús fue históricamente un judío de nacimiento que en su naturaleza humana nació y murió judío, pero su vida, su conciencia y su vida y sabiduría espiritual fue oriental. Cada vez que yo hago uno de los videos, y esto lo comparto por lo que he aprendido, cada vez que hago uno de los videos y termino diciendo esto: Namaste, ¿ves? Namaste, Shalom y bendiciones. Históricamente, cada una de esas tres fases contienen mucho significado espiritual. Toma un tiempo y busca en Google, en las redes, qué Namaste significa. Y dime si el principio de esta palabra oriental no lo vemos a través de los evangelios, donde Namaste significa la esencia divina que es en ti. Esa esencia divina es en mí. Y por eso la unión de manos, la reverencia, el reconocimiento, el entendimiento de un ser humano en otro ser humano. Es el ser humano que percibe, entiende y sabe que este otro ser humano, que tú eres un ser divino y contienes toda la esencia divina en ti. Y por eso la reverencia, por eso Namaste, por eso no te voy a mentir, no te voy a herir, no te voy a robar, no te voy a causar daño ni molestia. Por esa conciencia, porque somos uno en esencia divina. Significativo. Y cuando vemos en los evangelios, el evangelio eterno, la buena noticia, ¿a qué llevaba? A la hermandad. Aquellos romanos no son tus enemigos para pelear. Ama a tus enemigos.
¿Ves? Llevando a esa audiencia del primer siglo que tenían ideas materiales. ¿Ves? El énfasis era no tan solo desarrollar, porque sí, cuando uno estudia la espiritualidad de la literatura judeo-hebrea, ellos definen todos los aspectos de la vida. Y por eso, a través de sus historias simbólicas, el Edén, ¿qué representa el Edén? Representa el estado del ser humano en balance, en una vida plena, en una vida satisfecha, en una vida completa, calma, paz, felicidad, que el balance de todo, tanto bienes espirituales como bienes materiales, hacen completo según sus enseñanzas esta vida del ser humano. Y por eso sus historias, por eso su Edén y por eso su Génesis. Pero también vemos a través de sus ideas el énfasis de la adquisición material. Simbólicamente, la historia de la tierra prometida tiene dos aspectos. Uno, la tierra prometida, según sus enseñanzas, el ser humano. El ser humano que viva, y refiriéndose a ellos como nación, que vivan en armonía, en comunión, y por eso sus enseñanzas, donde se ayudan para el crecimiento como nación mundialmente en todas las áreas de la vida, preservando ese balance, el balance en el ser interno, feliz, contento, en familia, en unión, según a sus historias, según a sus cuentos, cómo los interpretan, pero con el fin también de crecer en todos los aspectos de la vida, materialmente. Y por eso esta segunda versión de la tierra prometida, el mundo material. Y qué significativo cuando, según sus historias, y ya termino para moverme a otro, pero según sus historias ves qué significativo que Dios, es como decir, el testador, el dueño de todo, según sus historias, ves, los escogió a ellos. No escogió a los egipcios, no escogió a los africanos ni a los puertorriqueños, no escogió a los hindúes, no escogió en el mundo a civilizaciones, a naciones que históricamente por miles de años antecedieron a los nómadas que escribieron esta literatura, sino, ¿ves? Por eso vemos su elección. Ahora, para conocer el Evangelio eterno, ¿ves? Al conocer la literatura inspirada por Dios que proviene del mundo oriental, donde la ley divina siempre presente es la justicia, la hermandad, la unión, ¿ves? Nada más de la unión. Entonces, en esa perspectiva, ¿ves? La enseñanza como el Evangelio eterno, como la buena noticia, siempre ha sido desarrollar dentro del ser humano esa mente, ese carácter, que pueda vivir en armonía, en justicia, en paz, en amor, en sinceridad, en bien, con todo ser humano. Algo difícil, pero vemos cómo en la historia, en el primer siglo, un judío de nacimiento, Yeshua, Jesús el Cristo, formalizado en sus ideas, como yo digo, vino a ser
El judío en la historia que dejó a su tierra y su parentela y conoció de la sabiduría oriental. Y por eso vino a los suyos a compartirles el evangelio eterno. A dejarles saber a ellos no tan solo de Namaste, de este principio, de la esencia divina que cada uno de nosotros contenemos, pero comparto otro de los principios. Y como leíamos ahorita cuando estábamos leyendo en Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 28, cuando hablábamos del misterio, quiero asegurarme que termino los versículos, porque me quedé en el versículo 27, y dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. ¿Ves? Como les decía, para ustedes los gentiles, una verdad espiritual, siempre a través de la historia, es una verdad universal para todo ser humano. No hay una exclusividad de que esto es solamente para... Es como si el sol sale para todos. El aire nos unifica a todos porque todos necesitamos el aire para vivir. Así mismo históricamente es la esencia de Dios. Y Pablo estaba reconociendo, oye, esto no es exclusivo de nosotros. Esto es para todos, gentiles. Este evangelio eterno también es para ustedes. Y por eso Pablo los estaba haciendo conscientes de Cristo, ese espíritu vivificante, así como él había sido vivificado, restaurado, renovado. Y por eso en el versículo 28, termina diciendo, después de los gentiles, dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Apocalipsis, la revelación de Cristo, el entendimiento de esta verdad espiritual. Cristo a través de la historia, y me refiero a las historias de origen espiritual, Cristo en esta historia, Krishna, representa la imagen visible de Dios. ¿Ves? Por eso el canto del Señor, Dios invisible. Invisible quiere decir que el ser humano vive ignorante de la presencia de Dios. Por eso un poema espiritual desde el oriente que antecedió la literatura del pueblo judeo hebreo y estos nómadas, donde expresa este evangelio eterno. El evangelio eterno para elevar la conciencia del ser humano a la unión con Dios, a que reconozca, a que admire que la vida, que los seres humanos, que la naturaleza, que todo lo que es y existe siempre ha sido una revelación de Dios. Y a través de esta historia, como les decía, Krishna, la imagen visible del Dios invisible, revelándole, por eso está iluminando a Arjuna. Y Arjuna representa al ser humano. Krishna, a través de la literatura, representando la luz, el verbo. Porque lo que representa es la ley de vida justa, perfecta. Lo que representa es como desde el oriente definen a Dios como la verdad absoluta, única, que siempre es. Y por eso toda la humanidad debe vivir en armonía, consciente de esta verdad eterna, siempre presente. Y por eso el evangelio eterno parte desde el oriente, concientizando a las personas para que sean vivificados
en este espíritu de vida, en esta conciencia de hermandad, amor y paz. Y por eso vemos en el primer siglo las historias, los evangelios de Jesús el Cristo, que vino a quienes, vino a los suyos, que en su contexto tenían una mentalidad diferente por cómo habían sido, exclusivos, excluidos de todos, el pueblo elegido, y por eso tenían sus promesas de la tierra prometida. Y en esa mentalidad tenías a seres humanos inconscientes de una verdad eterna, del amor, de la hermandad, de la paz, una verdad espiritual. Y por eso Jesús los vino a hacer crecer. No vino a abolir sus leyes ni sus historias, no, porque no se trata de las historias, lo que se trata es de la esencia por el cual se puede vivir. Y a esa era la mentalidad que él quería elevar a los seres humanos que estaban en el primer siglo inconscientes, eran ignorantes. Por eso a eso la Biblia los llama, estaban muertos. Y cada evangelio nos cuenta asimismo como el Bhagavad Gita, como un poema espiritual. Toma tiempo y estudia, crece en el entendimiento de esta enseñanza espiritual y enriquecerá tu entendimiento del mensaje que el Evangelio eterno contiene y las enseñanzas que a través de los Evangelios, Nuevo Testamento y Apocalipsis expresan. Conozcamos a Dios en los términos de Dios y maduremos a esa verdad espiritual. Porque tal vez conocemos a Dios solamente a través de la definición de Dios que nuestra teología, que nuestra religión tradicional judeo-romana cristiana nos ha formalizado y condicionado. Y el fin es crecer, madurar, entender verdades eternas. ¿Y cómo podemos hablar de que Dios es eterno y solamente excluirlo? O solamente, como decir, interpretar la eternidad de Dios de acuerdo a la versión del mundo occidental, siendo ignorante de la revelación eterna de Dios. Y nuevamente repito, no para poner una tradición, una religión mejor que otra, no. Se trata de conocer una verdad, una enseñanza, un mensaje, una verdad espiritual que es eterna. Y por eso el Evangelio eterno. Para ya ir concluyendo, como hablé de Namaste, te quiero compartir otro principio que cuando vine a conocer, uno dice, wow, qué significativo es. Y todo esto lo tengo en las notas y en los comentarios aquí en el video. Y leo, el Evangelio eterno, espiritualmente hablando, desde el oriente, se resume así, con estas 4 palabras: Sat, Chit, Ananda, Atma.
Y para un occidental, eso, resumiéndolo, es lo que llamaríamos la venida de Cristo, rapto, la salvación y la vida eterna. Es como si pudiéramos resumir en forma de síntesis esos cuatro: la venida de Cristo, la salvación, la vida eterna y el rapto, el arrebatamiento. Sat Chit Ananda Atma. Y te doy una pequeña definición y busca un poco más de lo que esto significa desde el oriente, para que nos ayude a crecer en el entendimiento de una verdad espiritual eterna. Esto es el Evangelio o Buena Noticia resumido. Sat Chit Ananda Atma es una frase sagrada con la que los orientales denominan al absoluto, a Dios, y el estado de unión con Él. Jesús, según Juan capítulo 10, versículo 30, vemos: mi Padre y yo somos uno. Según Juan capítulo 17, versículo 21, que nos dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿De dónde proviene ese principio? Del oriente. Aquí se excluye a las naciones, porque aquí solamente se escoge a un pueblo en esta literatura que viene después de estos principios espirituales que los anteceden. Y en el espíritu y enseñanza oriental, el fin es la unión con Dios. ¿Por qué? Porque el ser consciente de esa verdad es el ser que vive atento, respeta a cada criatura, a la naturaleza, a la vida. Todo es sagrado, porque todo es la esencia, proviene de la única realidad absoluta que es Dios. Cuando uno estudia el origen del monoteísmo, el origen del monoteísmo es el mundo oriental y la literatura védica y la multitud de enseñanzas espirituales. Y aquí en esta literatura vemos una nueva versión del monoteísmo. Y somos ignorantes del origen. Continúo. Sat, como les decía, es el estado de unión con Dios, con lo absoluto. Estoy leyendo la palabra Sat Chit Ananda Atma, es una frase sagrada con la que los orientales denominan al absoluto Dios, y es el estado de unión con Él. Está compuesta de 4 elementos. Sat, la única realidad. ¿Ves cómo ellos llaman del oriente a Dios? La realidad absoluta. Lo único que es eterna, nunca creada, nunca tendrá fin. Es. Por eso la presencia de todo lo que Dios es, siempre es. A través de las tradiciones de fe, para muchos Dios, como es santo, ¿ves? Nos enseñaron, Él está allá arriba en el cielo, y la esperanza es que después de la muerte iremos a morar con Él la vida eterna. A través del oriente, que comparten el origen de este evangelio eterno, la realidad de Dios siempre presente es, y es el ser humano cuando despierta dentro de sí y se hace consciente que esta verdad se le hace visible, percibe esta realidad en su presente, y por eso ve a Dios en todo y en todos, porque la realidad de Dios es
Es lo único que es. Y al comprender eso, al tener ese apocalipsis, esa revelación, entonces uno procura vivir en la armonía, ¿ves? En la unión, Padre, que sean uno. ¿Y dónde es uno con el Padre? En uno mismo. Uno es uno con Dios al yo ser consciente de lo que Dios es. El Espíritu de vida siempre presente, por el cual debo vivir. Sat, la única realidad, el ser, la verdad. Por eso, la única verdad absoluta. Vemos que Jesús el Cristo, según Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Una verdad siempre presente, una verdad eterna siendo compartida. Cuando entendemos cada evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento y lo miramos como historias, poemas, cuentos espirituales que quieren revelar un evangelio eterno, entonces creceríamos a comprender algo sobrenatural de la historia y de nuestro presente. Y también esto nos ayudaría a comprender cómo los hebreos, a través de su historia, interpretan sus cuentos poéticamente, simbólicamente, hasta nuestro presente. Y por eso el empoderamiento como nación naturalmente tienen en el mundo, por lo que sus historias contienen, que tal vez nosotros occidentales, enseñados en tradiciones de fe, somos ignorantes. Hablé de Sat, el segundo es Chit. Chit representa la conciencia absoluta que siempre es. Ananda, un rapto, la experiencia de la felicidad suprema. Ananda viene a ser, ¿ves? Como decimos, arrebatamiento, rapto. Muchas personas esperan un evento sobrenatural físico donde millares de personas en un instante serán arrebatados, desaparecerán. Y este concepto del rapto, arrebatamiento, su origen es desde el oriente y representa ese instante de felicidad interna que el ser humano obtiene, vive, experiencia dentro de su ser al momento que comprende algo que lo lleva a un estado de éxtasis sobrenatural, de felicidad, regocijo, paz, contentamiento, libertad, gozo. Por la comprensión de este evangelio eterno. Y el último, Atma, de estas 4 palabras. Atma representa el reconocimiento de nuestra naturaleza divina. Y aquí vemos este evangelio eterno desde el origen oriental y cómo a través de esta literatura que llamamos Nuevo Testamento nos comparte estos mismos conceptos, estas mismas ideas, estos mismos principios para elevar nuestra mente, para elevar nuestro corazón, para elevar una nueva actitud dentro de cada uno a crecer a través
de ese entendimiento de la verdadera naturaleza de uno, que es espiritual, que es divina y que está dentro de ti, dentro de mí. Y que puede que en nuestro presente seamos ignorantes de eso. Y estamos deseando que alguien venga a salvarnos, cuando la realidad de la salvación es siempre en ti, a través de cómo comprendes tu verdadera naturaleza y vives conforme a esta eterna verdad, esta buena noticia. Nuevamente, estos conceptos voy a dejar en las notas para que tengas un tiempo de profundizar más en esto, que me imagino que así como lo fue para mí, un concepto nuevo, pero por ser una verdad espiritual, y al momento que la comparé con las enseñanzas espirituales que vemos a través de los evangelios, los mismos términos, la etimología de las palabras, inclusive no te has preguntado por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego y no en hebreo. Si Jesús era un hebreo, todos los discípulos eran hebreos, Él vino a los suyos que eran hebreos, ¿por qué se escribió en griego y no en arameo como las historias del Viejo? Y cuando buscamos del griego, ¿cuál fue la influencia sobre Roma, Grecia, sobre Egipto, que esta literatura históricamente tuvo con estas nuevas naciones que estaban creciendo? Cuando conocemos el origen de estos principios, vemos cómo influenciaron desde el oriente, desde el antiguo mundo, influenciaron las naciones crecientes, los nuevos imperios, lo que llamaríamos el antiguo cercano oriente. Cómo influenciaron a Persa, a Mesopotamia, a Sumeria, a los cananeos, cómo influenciaron a los egipcios, a los babilónicos, a los griegos y a los romanos. Cuando conocemos de la gnosis y el gnosticismo, ¿qué significa? Conocimiento. Cuando miramos el origen de esta literatura, los Vedas, que la palabra Veda significa conocimiento. ¿De qué? De Dios, de lo espiritual, de la ley absoluta que siempre es. Por eso necesitamos crecer en el entendimiento de la historia. Para ir terminando, tenemos también versículos para estudiar, como Efesios capítulo 3, versículos del 2 al 6, donde Pablo también habla de este misterio escondido, este secreto, esto oculto. Pero también leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. Esta es la asignación, familia. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. Y veamos lo que este evangelio eterno causó en la iglesia del primer siglo y siempre causa dentro de los seres humanos. Y es esa metamorfosis, es ese cambio interno. Es dejar de ser quien uno era por cómo el sistema sociopolítico y tradiciones conformaron a uno. A uno ahora resucitar en un nuevo espíritu, en una nueva conciencia, a un nuevo ser, a un ser sobrenatural, divino, espiritual, porque conoce su verdadera naturaleza y vive unificado por este evangelio
eterno, por esta buena noticia universal que desde el oriente hacia el occidente, para todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, blancos, negros, amarillos, de toda lengua, nación, pueblo y tierra, ha sido compartido para unificarnos en el reconocimiento de que todos somos uno, de que todos somos hermanos, y que nos motive e inspire a vivir por tal verdad. Una vida justa, una vida pura, una vida virtuosa. Jesucristo fue el judío espiritualmente hablando, puro, iluminado y libre, demostrando un nuevo camino de vida, el evangelio eterno, que restauraría los defectos espirituales y resucitaría las conciencias muertas mediante las enseñanzas universales que se originaron históricamente en el Oriente hasta nuestro presente. Namaste, Shalom y bendiciones. Sean favorecidos y sean enriquecidos con toda verdad espiritual que siempre es, y que decidas vivir en tal estado, de tal realidad en ti. Hasta aquí este video de Universidad Cristo, este video compartiendo cómo históricamente la venida de Cristo se cumple a través de esta enseñanza, el Evangelio eterno. Se cumple a medida que vamos siendo conscientes en nuestro presente de verdades históricas, de conceptos, y cómo a través de literatura figurativa, poética, simbólica, se han compartido verdades, y cómo naturalmente a través de la historia, como he demostrado, personas han interpretado, han reinterpretado, han creado nuevas versiones de verdades espirituales para entonces manifestar su realidad histórica en el mundo. Y en nuestro presente queda de nosotros de ser conscientes de esta verdad en nuestro presente y reconocer cómo nosotros podemos vivir una vida rica, una vida plena, llena, completa, favorecidos, bendecidos a medida que vamos comprendiendo, creciendo por este evangelio eterno, por estas enseñanzas de vida justa, para elevar a uno a ese estilo de vida, donde teniendo material o no, uno vive enriquecido por el entendimiento de quién es y de todo lo que es, y procura en su contexto ser esa luz, ser esa verdad, ser esa ley de vida justa, pura y perfecta, porque ve a Dios en sí, en todo y en todos. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo. Namaste, Shalom y bendiciones.